Na presença dos desembargadores que integram a administração do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, Ricardo Carvalho Fraga, vice-presidente, Marçal Henri dos Santos Figueiredo, corregedor regional, e Carmen Isabel Centena Gonzalez, diretora da Escola Judicial, tem início, neste momento, a aula magna da Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região. A aula magna contará com 2 palestras. A primeira, Los Derechos de los Trabajadores a Principios del Siglo XXI, será proferida pelo professor uruguaio Mário Garmendia Arigón. A segunda palestra, Los Derechos Fundamentales de los Trabajadores, Extinción y Reestruturación de la Justicia Laboral en Chile, será ministrada pela professora chilena Maria Angélica Benavides Casals. Na tarde de hoje, também, a Escola Judicial está lançando a edição número 46, relativa ao ano de 2018, da revista impressa do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, que já se encontra disponível no site da Escola Judicial, na aba Outras Publicações. Convidamos para proferir algumas palavras a desembargadora Carmen Isabel Centena Gonzalez, diretora da Escola Judicial. Boa tarde. Saúdo as autoridades nominadas pelo protocolo, na pessoa do vice-presidente do Regional, desembargador Ricardo Carvalho Fraga. Saúdo os conselheiros da Escola Judicial, na pessoa do seu vice-diretor, desembargador Ricardo Martins Costa. Cumprimento os magistrados do trabalho gaúchos, na pessoa, não estou vendo aqui, disse que viria, mas deve estar chegando, a colega juíza presidente da Matra 4, Carolina Gralha. Cumprimento os servidores do TRT 4, nas pessoas da sua diretora-geral, Bárbara, da conselheira da Escola Judicial e diretora da CETIC, Natasha, e das servidoras, que chefiam os diversos setores da nossa escola, Rosângela na Secretaria Executiva, Camila no aperfeiçoamento jurídico, Fabiana no aperfeiçoamento administrativo, Adriana Werner no EAD, Tamira Pacheco na revista e Adriana Sarmento na biblioteca. Sem elas, nada seria possível, e suas respectivas equipes. Cumprimento os senhores advogados, procuradores do trabalho, peritos, alunos e, muito especialmente, os senhores e senhoras magistrados, meus colegas e servidores. Agradeço imensamente a presença de todos e todas na aula magna, um dos eventos de maior importância da Escola Judicial e que conta, tradicionalmente, com renomados palestrantes, nacionais e internacionais, que nos proporcionam aprendizagem e reflexão sobre temas contemporâneos, controversos e, por que não, inquietantes, como é o caso da presente aula. Neste momento pós-reforma trabalhista e havendo discussões sobre a possibilidade de extinção da justiça do trabalho e de redução dos direitos sociais, temos que manter viva a chama da defesa dos direitos humanos, dos direitos sociais e das instituições garantidoras de civilidade nas relações de trabalho. Tenho certeza que as aulas desta tarde, com o professor Garmendia e a professora Maria Angélica, serão enriquecedoras e nos trarão ânimo e entusiasmo para seguir em frente na defesa desses direitos civilizatórios. Aproveito a oportunidade para anunciar o lançamento anual da tradicional revista do TRT da 4ª Região em sua 46ª edição, que está à disposição dos presentes no átrio, assim como informo que a revista eletrônica passou a ter periodicidade trimestral. Em breve, será lançada a primeira edição da revista científica, idealizada nesta gestão, revista essa que visa a qualificação B2 na Qualis CAPES, e cujo editor é o meu querido colega, juiz do trabalho, doutor Leandro Gonçalves, e o não menos querido
ex-diretor desta escola judicial e vice-editor, o desembargador aposentado José Felipe Ledor. Por fim, informo que ainda neste semestre teremos mais novidades na escola judicial. A criação de um centro de pesquisas e a realização de um projeto que penso ser transformador na nossa escola. Então, vamos assistir agora o teaser desse projeto. Muito obrigada. Para o seu pronunciamento, convidamos o vice-presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, desembargador Ricardo Carvalho Fraga. Boa tarde a todos. Diretora da escola, Carme, vice-diretor Ricardo Martins Costa, desembargador, corregedor Marçal, colegas de 2º e 1º grau. Me permito mencionar, até para que os palestrantes e visitantes saibam, desembargadores presentes: Rosane, Serafine, Ana Luísa, Beatriz, Maria Madalena, Rejane, João Paulo Lucena, José Felipe Ledor, nosso colega jubilado, Marcos Fagundes Salomão e João Alfredo. E mais algum que eu tenha. E juízes de 1º grau, outros tantos, talvez em número maior. Senhores advogados, a presidente Vânia, por compromisso que expliquei à diretora, não pôde estar presente, e cumprimenta os palestrantes, professor Mário Carmen de Arigon e professora Maria Angélica Benavides Cassais. É um prazer recebê-la, professora, e pelo tema, a relevância do que traz para nós, e já conversamos com a desembargadora Madalena, da amizade que temos pelo colega seu, o juiz Álvaro Flores, do Chile. E professor Mário Garmendia, a minha presença hoje aqui se deve a cumprir a formalidade, a cumprimentar os colegas e a plateia, e acima de tudo venho aqui motivado para repetir a menção de um nome que já mencionei ao senhor, que é o professor, doutor e senador Hélio Sartur. Sei que o senhor tem livros editados pela editora LTR de São Paulo, e o primeiro contato que tive com seus escritos foi em Montevidéu, que eu perguntei ao professor Hélio Sartur qual livro, e ele, dentre todos que tinham ali, me apontou o seu livro. Então, conheci o seu livro, indicado pelo Hélio Sartur. E mencionar este nome nesta casa, para mim, já é motivo para eu estar aqui roubando 5 minutos da atenção da plateia. E acho que com esse nome já damos uma luz, porque foi uma pessoa excepcional como professor, como advogado e como senador, e uma pessoa incrível que foi o senador, advogado, professor Hélio Sartur. E bom debate a todos nós, e cumprimento também a presidente da Matra, Carolina, e o nosso colega Antônio Colucci, da diretoria da Ana Mata. Obrigado pela atenção e boas palestras a todos nós. Muito bem. Então, saudando a presidente da Matra 4, que eu já tinha feito referência anteriormente, a Carolina Gralha,
a doutora vice-presidente licenciada da Anamatra, Noêmia Porto, que nos honra com a sua presença, e o Colucci, nosso colega, que está sempre na batalha pelos interesses associativos da nossa classe. Eu, sem maiores delongas, passo desde logo a ler o currículo que resumimos para que não percamos tempo e consigamos beber nas aulas do nosso querido professor Garmendia. Ele é doutor em Direito e Ciências Sociais pela Faculdade de Direito da Universidade da República, no Uruguai, professor de Direito do Trabalho na Universidade da República, Montevidéu, Uruguai, e também da Universidade CLAI, em Punta del Este, professor de Direito do Trabalho e de Seguridade Social e autor de diversos livros. O professor agora nos falará, por aproximadamente 1 hora, sobre os direitos dos trabalhadores no início do século XXI. Com a palavra, para nossa honra e orgulho, professor Mário Garmendia Arigon. Buenas tardes. Quiero comenzar agradeciendo muy especialmente esta honrosa invitación que se me ha hecho para dictar esta clase inaugural de la Escuela Judicial de este tribunal que me da, además del honor de participar en esta sesión inaugural, la oportunidad de reencontrarme con muy queridos amigos que conozco desde hace muchos años, porque creo que hay que destacar también estos aspectos personales y humanos, más allá de lo que es el aspecto estrictamente académico. Así que a Carmen González, a la directora de esta escuela, le agradezco también por haberme dado esta linda oportunidad. Como ustedes se habrán dado cuenta, voy a dictar esta clase en español y por eso tengo que pedir disculpas. Yo a veces disfrazo un poco este déficit de tener que dirigirme a públicos lusoparlantes en español diciendo que con esto hago un homenaje a lo que es una característica de nuestra América del Sur, de nuestra América Latina, que es esa suerte de uniformidad idiomática que nos permite hablar en idiomas diferentes pero entendernos. Y destaco esta característica porque esto no se puede decir en Europa. Imagínense a un profesor español hablando en español en Alemania. No lo van a comprender por mejor esfuerzo que puedan hacer. Entonces trataré de hablar pausadamente. Creo que tratándose de un público fundamentalmente gaullo, esto no es una distancia que nos esté separando, porque al fin de cuentas formamos parte casi que de un mismo país, o por lo menos diríamos de una misma nación, en el sentido de nación, excepto naturalmente en aspectos futbolísticos, donde no hay más remedio que mantener los límites, mantener la distancia como corresponde. Se presentó y me pidieron que hiciera mi exposición sobre los derechos sociales de los trabajadores en el inicio del siglo XXI. Pero no pude resistir la tentación de agregarle al título de mi tema una contextualización geográfica. Le agregué, como ustedes pueden ver allí, los derechos sociales de los trabajadores en el inicio del siglo XXI en América Latina. Porque me parece que esa contextualización geográfica nos va a permitir desarrollar esta clase, esta reflexión, sin evadirnos en un plano de abstracción que nos aleje de lo que es nuestra realidad actual hoy en nuestro continente. Esa es la primera puntualización, o sea, le agregué
este aspecto de ubicación geográfica. La segunda es que, como ustedes van a ver, voy a desarrollar esta clase a partir de una perspectiva histórica evolutiva, porque considero que para saber, para responder a la pregunta sobre cuáles son los derechos sociales de los trabajadores en el inicio del siglo XXI, tenemos que saber también qué hemos sido, sobre qué bases hemos construido nuestra tradición de derechos sociales y hacia dónde apuntamos cuando nos planteamos la perspectiva del futuro. Lo que somos y lo que seremos depende en gran medida de lo que hemos sido, de lo que queremos ser y de las bases, de los cimientos, de los pilares sobre los que hemos edificado nuestra tradición de tutela, de protección de los derechos sociales. Adelanto que no pretendo dictar una clase que se cierre con una conclusión absoluta, sino simplemente plantearles ideas para provocar la reflexión, para provocar el razonamiento, para criticar, para compartir o para no compartir, pero para que ustedes puedan irse pensando sobre determinadas bases que voy a tratar de desarrollar a partir de ahora. Dije, en primer lugar, que le agregué un contexto geográfico, una delimitación geográfica, una delimitación espacial que está centrada en América Latina. América Latina, esa idea, esa referencia geográfica, esa referencia espacial, presenta una especie de doble característica fundamental que es al mismo tiempo unidad y diversidad. América Latina en sentido estricto, en sentido histórico y etimológico, está conformada por los países que fueron en algún momento colonias de los países latinos europeos. España, Portugal, Francia, la mayoría de ellos ex colonias españolas, 18 países hoy de esta región fueron en su momento colonias españolas, un país ex colonia portuguesa, Brasil, y otro ex colonia francesa, Haití. Pero en sentido amplio, América Latina es algo más, es bastante más que esto. Son los países que se integran en las tres Américas, al sur del Río Bravo, o sea, al sur del límite entre México y Estados Unidos de América, que incluye algunas colonias británicas del Caribe, algunos países que todavía son colonias o que están en situación asimilable en América del Sur, por ejemplo, la Guayana holandesa, que fue colonia holandesa, algunos países integrados al Estado francés, Martinica, Guadalupe, la Guayana francesa, y el caso particular de Puerto Rico, que es un Estado libre asociado a los Estados Unidos de América. Pero lo cierto es que América Latina, esto que acabamos de describir en sentido lato, es un enorme territorio de 20 millones de kilómetros cuadrados, o sea, casi el doble que Europa. Allí aparecen algunos países europeos ubicados en Brasil, ahí aparece Alemania, Gran Bretaña, España, Bélgica y Francia, y todavía sobra territorio brasileño, 20 millones de kilómetros cuadrados. Bélgica entra en Brasil 279 veces, en Argentina 91 veces, en México 64 veces,
en Perú 42 veces y hasta en Uruguay, Bélgica entra 6 veces. España en Brasil entra 17 veces, en Argentina 5 veces y media, en Perú, Colombia y Bolivia más de 2 veces. En este enorme territorio en el que contextualizamos nuestra presentación, vivimos más de 360 millones de personas, casi la mitad de la población europea. Casi la mitad de la población europea. O sea, tenemos una densidad de población muy distante de la europea. En Europa la densidad, hay 68 habitantes por kilómetro cuadrado. En Asia hay 71 habitantes por kilómetro cuadrado y en América Latina hay 18 habitantes por kilómetro cuadrado. En Uruguay, que como dije, en el territorio uruguayo entra Bélgica 6 veces, Uruguay tiene 1/3 de la población de Bélgica. Pero estas diferencias también se aprecian cuando nos comparamos entre nosotros mismos. Porque nosotros también, o sea, los países que integramos a América Latina, también tenemos realidades muy diferentes. Tenemos realidades muy diferentes desde el punto de vista demográfico, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista político. Aquí vengo ahora a comparar, para dimensionar estas diferencias, Uruguay en Brasil. Uruguay entra 48 veces en el territorio brasileño. Brasil tiene 202 millones de habitantes contra 3.300.000 que viven en el Uruguay. Para que quede claro esto, traje algunos ejemplos que son muy ilustrativos. El total de habitantes de Uruguay, que se aprecia allí en color azul, es muy inferior al número total de jugadores de fútbol de Brasil. Estos no son jugadores de fútbol profesionales, son jugadores de fútbol registrados por la FIFA. Este dato lo saqué, no lo inventé. Este es un dato que extraje de la página oficial de la Federación Internacional del Fútbol Asociado. Pero ahora vamos a ver los jugadores registrados, o sea, los jugadores federados de Brasil. Se compara el total de habitantes de Uruguay con el total de jugadores de fútbol registrados de Brasil. Lo que eso creo que es un dato a tener en cuenta y no voy a seguir desarrollando este tema para no generar mayor incomodidad en el auditorio, sobre todo porque se aproxima una Copa América que se va a jugar aquí, pero cuando vean jugar a Uruguay recuerden estos datos. La población económicamente activa de Brasil comparada con la de Uruguay, no sé si se ve esa pequeña franjita que aparece allí, es la población económicamente activa de Uruguay. Entonces, América Latina, unidad, diversidad, pero sin embargo algunas características comunes. A pesar de estas enormes diferencias, tenemos características comunes. El idioma, hoy ya hice referencia a ese tema, una cierta, digamos, consenso religioso, con diferencias, pero más o menos parecido, una ética común, una concepción ética, la idea de la república, creo que es un aspecto que nos vincula, que nos une, que nos da precisamente esa sensación de unidad, y alguien ha dicho una especie de estilo vital similar, con diferencias, ¿no? Algunos son más alegres, otros somos más grises, más apesadumbrados, pero hay una especie de estilo vital común. Y nuestros sistemas jurídicos tienen todos el mismo origen. Los sistemas jurídicos abrevan, diríamos, para no remontarnos demasiado lejos en el tiempo,
en el Código de Napoleón, en el Código Civil francés de comienzos del siglo XIX, de 1804, y el derecho del trabajo se ha construido a partir de una cantidad de influencias comunes y recíprocas, como vamos a ver a lo largo de esta presentación. Pero también hay quien, con una visión un poco fuerte, pero bastante real, ha señalado que la única unidad verdadera, real de América Latina es la miseria material. Es una frase que nos interpela, que nos incomoda, pero que tiene bastante de realidad. Nuestro continente, nuestro subcontinente, América Latina, se caracteriza por esa pobreza y subdesarrollo, diríamos, crónicos, estructurales. Es como una especie de carga que llevamos, con la que convivimos, con la que hasta nos acostumbramos a convivir y que parece que forma parte de nuestra característica de la que no podemos desprendernos. Aquí se aprecia, estos son datos de la CEPAL, de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, aquí se aprecia hasta qué grado esta característica del subdesarrollo y de la pobreza nos afectan. Allí está marcado, en esos círculos concéntricos, más claros y más oscuros, los porcentajes de pobreza y de pobreza extrema. Los diámetros de los círculos no tienen que ver con la magnitud o importancia de cada país, sino que son más grandes o más pequeños en función de los porcentajes afectados por la pobreza o por la miseria extrema. Entonces, allí vemos cómo en varios de nuestros países, sobre todo en países de América Central, la pobreza afecta a más de la mitad de la población y la pobreza extrema se acerca a la mitad de la población. Tenemos también ahí diferencias, y con orgullo puedo decir que el círculo más pequeño que ustedes ven ahí es el que le corresponde a mi país. Entonces, estos son datos del 2018. Esta característica nos acompaña como continente, entonces, hasta la actualidad. Pero acá es donde empiezo a mostrar algunas paradojas, algunas cuestiones que parecen que nos tienen que mover a la reflexión. A pesar de que la pobreza y el desenvolvimiento han sido características históricamente típicas de nuestro continente, en la década 2004-2015, nuestro continente registró muchos indicadores favorables, muchos avances sociales, muchos avances económicos. Por ejemplo, se registra una menor cantidad de familias con dificultades según las mediciones de estas dos publicaciones que aparecen allí, el Latino Barómetro y las publicaciones de la CEPAL, mejores indicadores económicos, mejor distribución de la renta, mejores indicadores en materia de empleo, desempleo y participación, los mejores de los últimos 20 años. La evolución de la deuda externa con relación al porcentaje del Producto Bruto Interno de los países ha tenido una mejora, aunque en los últimos años registra un empeoramiento. La evolución de la inversión extranjera también registra en ese periodo un notorio ascenso. El desempleo
insisto, estoy hablando de la década 2004-2015, el desempleo mejoró, mejor dicho, el empleo mejoró muchísimo. También, fíjense, la línea esa en franco descenso en los últimos años, ya van advirtiendo que a partir del 2015 empieza a cambiar la tendencia, pero miren dónde estábamos a comienzos del siglo XXI, ¿no? Evolución del desempleo, entonces, también favorable. Hemos tenido una década, en esa década, 2004-2015, favorable, que podría habernos puesto en una posición inmejorable para salir de aquel desenvolvimiento crónico que ha sido la característica de nuestro continente. Pero acá es donde viene la paradoja, acá es donde viene el contrapunto, donde viene lo extraño. Según las mismas publicaciones de las que se extraen los anteriores datos que recién les mostraba, los habitantes de esta región del mundo sentimos desconfianza en el gobierno o en los gobiernos, desconfianza en la democracia como sistema de gobierno, a un punto tal que lo que históricamente se registraron como los peores índices, hoy son los índices promedio. Es decir, los avances se aprecian en aspectos económicos, pero no en los indicadores políticos y sociales. Dice esta publicación que estoy citando allí, el Latino Barómetro del año 2017, el crecimiento económico y la democracia no van en el mismo sentido. No van en el mismo sentido. Los diferentes indicadores revelan un deterioro sistemático y creciente de las democracias en la región. No hay indicadores de consolidación democrática, sino indicadores de desconsolidación de la democracia. Y aparecen algunos datos muy gráficos, muy ilustrativos. Por ejemplo, cuando se nos pregunta, ¿considera usted que se gobierna para unos cuantos grupos poderosos en su propio beneficio? Las respuestas se aprecian en esa gráfica. Aparece allí ordenado los distintos países, o sea, las que responden, sí entiendo que se gobierna para unos pocos grupos en su propio beneficio, 90 personas de 100 responden sí en Brasil, 88 en México, 87 en Paraguay, 86 en Venezuela, en fin, una percepción terriblemente negativa. ¿Cuán justa es la distribución de la riqueza? Estos son encuestas que se realizan, O sea, esto lo que refleja son las percepciones que los habitantes de América Latina tenemos de estas preguntas. ¿Cuán justa es la distribución de la riqueza? Bueno, muy justa o justa responden apenas esos porcentajes que aparecen allí reflejados. Poca gente entiende que hay criterios de distribución de la riqueza adecuados o justos. ¿Qué piensa usted de su gobierno? ¿Está de acuerdo? ¿Aprueba la gestión de su gobierno? No si está de acuerdo. ¿Aprueba lo que el gobierno está haciendo? ¿Le parece correcto lo que está haciendo? Aprueban, o sea, dice sí, responde sí, apruebo, estos porcentajes que aparecen allí. Estos son datos de 2018. O sea, un 32% de la población latinoamericana no está de acuerdo con lo que hace su gobierno, pero hay algunos ejemplos que bajan el promedio radicalmente, como ustedes pueden apreciar allí. La corrupción es el problema más importante del país. ¿Qué respondemos?
Bueno, allí aparecen las respuestas de acuerdo a cada uno de los países. Y acá la pregunta más terrible de todas. ¿Está satisfecho con la democracia? ¿Le parece que la democracia es un sistema adecuado? Miren las respuestas. Acá no se le está preguntando, ¿usted está de acuerdo con el gobierno, está de acuerdo con la gestión? Le está preguntando a las personas si le parece que la democracia es un sistema adecuado. La impresión, apenas un 24% de todos los habitantes del continente están de acuerdo, les parece que la democracia es un sistema adecuado. Y también aquí tenemos respuestas terribles en algunos casos. Pero además, a pesar de esa década tan favorable en materia económica, seguimos siendo la región más desigual del mundo. América Latina sigue hoy siendo la región más desigual del mundo. En 2016, el 10% más rico monopolizaba el 71% de la riqueza. En el periodo 2002-2015, las grandes fortunas crecieron un 21% anual, o sea, 6 veces más que el Producto Bruto Interno de la región. Si esa tendencia se mantiene, en 6 años el 1% más rico va a tener más riqueza que el 99% restante. El trabajo infantil es un fenómeno terrible y común en nuestro continente. El trabajo informal afecta prácticamente a la mitad de la población de América Latina. En Argentina un 35%, en Brasil arriba o alrededor del 38%, en Paraguay entre un 50 y un 65%, en Uruguay un 24%. Pero además, a partir de 2015, aquella tendencia de aquella década que mostrábamos empieza a deteriorarse, empieza a empeorar. Las políticas sociales, rendimientos del trabajo, jubilaciones, pensiones, que jugaron un papel fundamental en la reducción de la pobreza y la desigualdad de la renta, empiezan a sufrir un deterioro, aumentan las tasas de desocupación, se interrumpe un proceso de formalización del empleo que se había también dado en esa década, y el resultado es que desde 2015 hasta la actualidad han comenzado, según releva la CEPAL, han comenzado a registrarse retrocesos, particularmente en lo que se refiere a la pobreza extrema. Este es un hecho preocupante, dice la CEPAL, porque enciende señales de alerta en un contexto regional de bajo crecimiento económico y profundas transformaciones demográficas y en el mercado de trabajo. El desempleo comienza a revertir aquella tendencia en caída que habíamos visto. La preocupación por quedar desempleado preocupa realmente a los trabajadores de nuestro continente. La tasa de empleo informal ha comenzado nuevamente a crecer y se percibe una generalizada impresión de que la situación económica es mala o muy mala. Este es el contexto. Me parecía importante ubicarnos dónde estamos. ¿Qué ha pasado con el derecho del trabajo?
El derecho del trabajo es una obra en construcción permanente. Se ha dicho en constante formación, decía el maestro Pla Rodríguez, un derecho inacabado, incompleto, imperfecto. José Luis Monereo, catedrático de la Universidad de Granada, alude a la intrínseca historicidad del derecho del trabajo. Es un derecho cíclico que sufre procesos de intensa adaptación y que renace continuamente de sus cenizas cuando todo parecía apuntar a la tabla rasa. Me gusta esta expresión de Ortega y Gasset, dice: la historia es el modo de ser propio a una realidad cuya sustancia es precisamente la variación. El derecho del trabajo, en cierta medida, más que naturaleza, tiene historia, se construye. ¿Y cuál es esa historia en nuestra América Latina? Podemos dividir una serie de etapas que comienzan allí con ese periodo que llamo de la prehistoria, el periodo fundacional, el periodo de la constitucionalización, el periodo de la fractura, el periodo del relanzamiento y la actualidad. ¿Por qué menciono la prehistoria? ¿Qué es la prehistoria? La prehistoria es en el caso de nuestro continente una verdadera curiosidad, porque se relaciona con lo siguiente, se relaciona con lo que allí aparece identificado como las leyes de Indias. Las leyes de Indias fueron una monumental sistematización normativa que en 1680 ordenó hacer la corona española. Sistematización de todas las normas que se habían dictado para los territorios de ultramar, o sea, para las colonias españolas, desde el momento del descubrimiento, 1492, hasta 1680. ¿Y por qué menciono las leyes de Indias cuando se trata de derecho del trabajo? Porque evidentemente aquí estamos hablando, 1680, de un periodo histórico previo a la industrialización. Lo menciono porque en esas leyes de Indias aparecía un capítulo destinado a regular el trabajo de los indios. Un capítulo en el que la regulación del trabajo de los indios era encarada con un sentido protector, o sea, una especie de anticipación histórica al surgimiento de las normas laborales. Para que tengan una idea, protección de la trabajadora grávida, jornada de 8 horas en la construcción de fortificaciones militares, protección del trabajador enfermo y algunas otras referencias protectoras del trabajo de los indígenas. Esto sería una curiosidad, simplemente, no tendría ningún sentido mencionarlo en una clase en la que estoy presentando la evolución del derecho del trabajo en América Latina, si no fuera porque quiero señalar algo que a partir de la prehistoria fue característico de la normativa laboral en nuestro continente. ¿Cuál fue esa característica? ¿Cuál es esa característica genética a la que me quiero referir? La distancia, la separación entre lo que enuncian las normas y lo que acontece en la realidad. Lo que Óscar Hermida Uriarte señalaba como la brecha, la distancia entre el derecho y lo que sucede en la práctica. Aquellas normas de las leyes de Indias no se cumplieron. Es más, probablemente tengamos en términos históricos uno de los mejores ejemplos de explotación del trabajo humano justamente en la conquista española de estos territorios. Y a partir de ese momento,
nos quedó como una especie de maldición genética. No le prestamos atención a lo que dicen las normas. Y cuando se refieren al trabajo, mucho peor. Las normas declaran, consagran, reconocen derechos, pero en la práctica a veces se cumplen cuando se puede, o cuando se tiene ganas, o cuando no hay más remedio. Por eso es que traigo a colación este periodo que he denominado como prehistórico, porque es previo al surgimiento de la cuestión social, que como ustedes saben es lo que determina el surgimiento de la legislación industrial, de la legislación del trabajo. El periodo fundacional, la etapa del lanzamiento de la legislación del trabajo en nuestra América, se presenta tardíamente por otro fenómeno también muy característico de esta zona del planeta. La legislación industrial nace cuando se habilita el trabajo libre o técnicamente libre. Y bueno, los países americanos ingresan a ese periodo del reconocimiento del trabajo libre, o dicho de otro modo, la abolición de la esclavitud, cuando este fenómeno, en términos históricos muy recientes. Fíjense, diríamos que en la segunda mitad del siglo XIX, y Brasil prácticamente comenzando el siglo XX. O sea, las condiciones para que se desarrollara una legislación del trabajo, una legislación industrial, no estaban dadas sencillamente porque el trabajo no era libre. El trabajo, la explotación industrial, comenzaba a desarrollarse con trabajo esclavo. De modo que el inicio de la industrialización en nuestro continente empieza a situarse a fines del siglo XIX, comienzos del siglo XX. Aparte de que tampoco había condiciones políticas de estabilidad que permitieran el desarrollo industrial. De modo que el periodo fundacional, el surgimiento de la cuestión social es bastante reciente. Las primeras leyes laborales se caracterizaron por su escasa eficacia, a tal punto que es habitual, fíjense lo curioso de este dato, es habitual señalar como la primera ley, como el acto de nacimiento de la legislación trabajista en América del Sur, en América Latina, a una ley uruguaya. Héctor Hugo Barbagelata, el profesor uruguayo, ubicaba a la ley de 8 horas uruguaya de 1915 como el acto de nacimiento de la legislación del trabajo en América Latina. Y cuando digo esto, enseguida me siento obligado a decir algo, a agregar algo. Esta ley uruguaya no fue la primera ley en América Latina destinada a regular el trabajo. Hay otras leyes anteriores en otros países, por ejemplo, las llamadas leyes de la silla, que obligan a tener un lugar donde sentarse en aquellos lugares donde trabajan mujeres. Hay leyes anteriores a esta ley uruguaya en otros países de nuestro continente. Pero ¿qué pasaba con esas leyes? No se aplicaban. Casi que caían en una especie de derogación de facto, derogación por la vía de los hechos. ¿Y por qué entonces la ley uruguaya tiene, de alguna manera, el derecho a ser planteada como la primera? Porque fue la primera que incorporó algo que no tenía ninguna de las otras, que fue la creación de un cuerpo de inspectores de trabajo, que había sido un invento de los ingleses, que en 1833 se habían dado cuenta
de que si las leyes laborales no eran controladas en su cumplimiento, no se cumplían. Cosa distinta de lo que es característico, por ejemplo, del Código Civil. En el Código Civil no se crea un cuerpo de inspectores dirigido a controlar el cumplimiento de los contratos. La primera ley en nuestro continente que incorpora, que crea un cuerpo de inspectores de trabajo fue esta ley uruguaya de 1915. Y fue, por lo tanto, la primera que efectivamente se tomó en serio la cuestión de su cumplimiento, de su acatamiento, de controlar su acatamiento. La siguiente etapa que mencionábamos en nuestro rápido panorama histórico es la de la constitucionalización, donde nuestro continente tiene mucho para decir, porque fue el que inaugura esta tendencia con la Constitución de Querétaro de 1917, que fue seguida inmediatamente por distintos países de nuestro continente. O sea que ahí América Latina hace punta en la incorporación de los derechos sociales al texto constitucional. Pero la etapa en la que me quiero detener especialmente es la que llamamos la de la consolidación que se ubica en la década del 40 y del 50, donde América Latina consigue alcanzar su mejor participación histórica en el producto mundial, en el producto económico mundial. Es la época de la codificación de la mayoría de los derechos del trabajo en América Latina, crecimiento del poder sindical. Es la época en la que también empieza a desarrollarse una doctrina latinoamericana, tan característica de nuestro continente. Mario de la Cueva en México, Arnaldo Susequín en Brasil, Ernesto Krotoshin en Argentina, también el argentino Mario de Beali, Francisco de Ferrari en Uruguay, y después la generación inmediatamente siguiente, Russomano, Américo Pla Rodríguez, Héctor Hugo Barbagelata, hoy mencionaban a Helio Sartú, un poco posterior, pero aparece esta doctrina latinoamericana que comienza a ser punta en la construcción de una dogmática ius laboralista. ¿Y cuáles son las características de esta consolidación? ¿Cómo se consolidan los rasgos principales del derecho del trabajo en este momento histórico que ubicamos en las décadas del 40 y del 50 y allí en adelante? Un derecho individual basado en la idea de la protección, un derecho individual garantista, un derecho colectivo hiperregulado, extremadamente regulado, un derecho del trabajo que reconoce un sistema de fuentes múltiple, es decir, que reconoce fuentes de distinto origen, o sea, algunas estatales, otras provocadas o producidas por la autonomía colectiva, que se articulan a partir del criterio de la norma más favorable, derivado del principio protector, y que tiene muchas lagunas, muchos espacios vacíos, que le dejan un margen muy importante a la construcción de la doctrina y de la jurisprudencia, y que le dejan también un margen muy importante a la elaboración de algo que en la edificación del derecho del trabajo de nuestro continente ha sido fundamental, ha sido crucial, que son la presencia de los principios del derecho del trabajo. Las lagunas se completan, se colman, se integran a partir de la elaboración de los derechos, de los principios del derecho del trabajo, que sistematizó Américo Pla Rodríguez en una obra que terminó siendo de repercusión prácticamente universal. Es un derecho que además se apoya en cuanto a su aplicación
en una justicia especializada, en una justicia laboral especializada, que presenta déficits de eficacia real, pero que además se construye sobre una idea a la que me voy a referir rápidamente, que es la idea del orden público. ¿Qué es el orden público? Que es el centro de esta consolidación del derecho del trabajo. Es un concepto bastante difícil de definir, incluso hay quienes han dicho que es una especie de sombra familiar, que proyectamos para defendernos y para resguardarnos, pero que nadie sabe exactamente de qué se trata. Concepto válvula, dice, se siente más de lo que se puede definir, pero lo cierto es que se ha definido de distintas maneras. El orden público puede ser algo así como una especie de conjunto de valores de la vida que por la especial trascendencia, por la especial importancia que adquieren en un determinado estadio de la evolución social, pasan a integrar la conciencia jurídica colectiva y se constituyen en objeto de tutela privilegiada por parte del derecho. O sea que serían como una especie de reserva de aquellas cuestiones que consideramos las más relevantes en un determinado momento histórico, las más básicas, las que queremos que sean especialmente protegidas por las normas jurídicas. A veces perdemos de vista la sustancia del orden público porque le prestamos más atención a la forma en que se expresa instrumentalmente, que se suele expresar en la idea de la indisponibilidad, a veces indisponibilidad absoluta, a veces indisponibilidad relativa, pero a veces también el orden público se expresa de otra manera. Por ejemplo, justificando la aplicación retroactiva de ciertas normas o también impidiendo la aplicación retroactiva de ciertas normas o como un límite a la aplicación de la norma extranjera en el concepto del derecho internacional, el límite del derecho internacional privado en este caso, el límite a la aplicación interna de una norma que contraviene el ius cogens, el orden público. Pero la sustancia del orden público, cuando se refleja en materia del trabajo, es lo que verdaderamente importa. Y es la base sobre la que se consolidó el derecho del trabajo en nuestro continente. Ese orden público, la sustancia de ese orden público, está conformada por la protección del trabajo humano como una expresión, como una proyección del amparo jurídico de la dignidad de la persona. Esa es la idea esencial que constituye esta noción que se integra con ciertos valores básicos. El trabajo no es una mercancía, el trabajo es objeto de una tutela especial, la búsqueda, la consecución de la justicia social debe ser el criterio rector, el criterio director de la regulación jurídica del trabajo. Estas son las tres claves sobre las que se consolida el derecho del trabajo en nuestro continente. Son tres valores fundamentales, esenciales, a partir de los cuales se proyectan una serie de valores o de principios protectores especiales que son expresión, manifestaciones de los derechos humanos en materia laboral. La protección del trabajo, la no discriminación, el desarrollo del derecho sindical, el derecho a la seguridad social y una cantidad de desarrollos de estos derechos básicos esenciales. Vuelvo a la evolución. El quinto momento, la quinta etapa, es la etapa de la fractura de aquella tendencia histórica, de aquella tendencia que se había consolidado en las décadas del 40 y del 50 y comienzos de los 60, que coincide en nuestro continente con una crisis institucional generalizada, con una crisis económica también generalizada. Son las décadas del 60, 70, 80 y 90,
Cuando se produce un cambio en la tendencia, es la época de la flexibilización del derecho del trabajo, de la promoción de la contratación precaria, de la tercerización, de la flexibilización de la jornada, de los despidos facilitados, que en nuestro continente se plantearon de distintas maneras, en algunos casos de manera más cruda, más ostentosa, en otros casos de manera más discreta, pero que afectaron a todos nuestros países. Pero lo que sucede a continuación es que en un momento esa tendencia también de la fractura comenzó a revertirse, porque se apreció, como surge de esta publicación de la OIT, Panorama Laboral del año 2002, se advirtió que infelizmente, se decía en el año 2002, después de una década de reformas estructurales, de reformas flexibilizadoras, no parece que éstas se hayan tornado un factor de crecimiento para América Latina y, sin embargo, por otro lado, profundizaron su tradicional desigualdad. Entonces, en este momento, empieza nuevamente a tomar nuevo énfasis la protección, la búsqueda, aquellos conceptos sobre los que se había consolidado el derecho del trabajo en nuestro continente. Y aquí un pequeño paréntesis que en este punto quiero presentar brevemente qué sucedió en Uruguay. Con esta aclaración, que creo importante porque esta presentación muy breve no apunta ni tiene por finalidad mostrar esto como un ejemplo a seguir. No pretendo caer en esa simplificación ni que lo que voy a decir suene como una cuestión de arrogancia chauvinista o nacionalista. Porque como decía el maestro Pla Rodríguez, el derecho del trabajo es esencialmente concreto. Esa multiformidad del derecho del trabajo se origina en parte en la formación histórica del mismo, pero sobre todo se motiva en la variedad de las condiciones que debe regir. Simplemente planteo el caso de Uruguay para que se vea cómo se expresó ese relanzamiento de la legislación laboral. Desde 2005 hasta la fecha hemos tenido importantísimos avances legislativos en materia de libertad sindical, de acortamiento de los plazos de prescripción laboral, de restricción del fenómeno de la tercerización con responsabilidad solidaria, con eliminación de ciertos estímulos para la simulación de la subordinación o de la dependencia en ciertos vínculos laborales, con un importante proceso de incorporación de trabajadores históricamente relegados, por ejemplo, los trabajadores domésticos, los trabajadores rurales. Se lo digo, probablemente ustedes ya lo sepan, Uruguay es de los pocos países del mundo donde hay negociación colectiva en el trabajo doméstico. Los trabajadores domésticos, los trabajadores que trabajan cumpliendo funciones propias del hogar en el domicilio particular. Otro día les cuento cómo es que se hace esa negociación colectiva porque no tendría tiempo de explicarles ahora, pero son de las curiosidades que tenemos. Genial. Bueno, se aceleró el proceso laboral, normas en materia de prevención y sanción del acoso sexual, licencias especiales por estudio, por duelo, por familiares con enfermedades terminales, con personas con discapacidad. Se mejoró la eficacia práctica del derecho del trabajo, aumentó el salario real de 2005 hasta la fecha en más del 50%, el salario real en más del 50%. Y los indicadores económicos, a pesar de esto, no fueron tan malos. No fueron tan malos. Hoy son un poco peores, pero Uruguay tiene hoy por ejemplo, una tasa de desempleo de aproximadamente un 8,5%. O sea que ese avance de la legislación laboral importante, sobre una base que ya era importante,
sea que esto es un desarrollo. El derecho del trabajo uruguayo no empezó en el 2005. Es protector desde antes. Esto se agrega. No provocó un desastre económico. Por supuesto que hay muchas controversias, hay muchas objeciones, hay muchas quejas. Incluso hay una queja planteada ante el Comité de Libertad Sindical, que el Comité de Libertad Sindical ha hecho lugar respecto de una ley que reguló la actividad de la negociación colectiva. Hay algunas cuestiones pendientes, por ejemplo, en materia de tiempo de trabajo, en materia de resolución de conflictos colectivos, pero el panorama general es ese. Y ahora vuelvo a la evolución que veníamos desarrollando, para centrarme en la última etapa, en la actualidad, que siempre es controvertida. Cuando hablamos de cosas cercanas o actuales, siempre tenemos más dificultades. Y por eso, conscientemente elegí un término neutro para calificarla. Es decir, un término que no nos posiciona o que no nos hace jugar o tomar una posición respecto de cuál es su característica principal. Porque además, en América Latina hoy lo que se vive es una especie de trastorno de la personalidad. Hoy Angélica decía, refiriéndose a otra cosa, una especie de esquizofrenia. Podría aplicarse algo parecido. Porque tenemos algunos casos, los menos, donde se vive un impulso protector. Otros, la mayoría, en una especie de quietismo, de no demasiado apatía legislativa, pero otros, y casualmente los más grandes, Brasil y en algún momento Argentina, aunque en el caso de Argentina ha quedado un poco diluido, plantean impulsos reformistas, al estilo, aunque en algún caso todavía más profundos y más severos, al estilo de la época de la fractura. Entonces lo que hay que preguntarse es, y creo que aquí está el sentido fermental que le quería dar a mi exposición, sobre estas bases que hemos visto, sobre estas ideas que nos han caracterizado históricamente, ¿qué nombre merecerá algún día esta etapa a la que hoy simplemente le llamo actualidad? ¿Cuál será el eje, cuál será el centro de gravedad que la va a caracterizar? ¿Qué elemento va a destacarlo o a destacarla a tal punto que va a servir para calificarla correctamente? Y creo que la pregunta es válida porque los que estamos construyendo esta etapa somos nosotros. Vamos a recordar esta época como una época en que las normas laborales no fueron capaces de reconocer los desafíos que hoy presentan los nuevos sistemas de trabajo. Uber, la robotización, la desaparición del trabajo como lo concebimos históricamente asociado a la fábrica. ¿Vamos a recordar esta etapa como una etapa en que las normas laborales olvidaron su esencia protectora? ¿Será esta etapa el fin o el principio del fin de esa estructura conceptual edificada a lo largo de 2 siglos con el objetivo de proteger a quien tiene su trabajo como su única fuente de subsistencia? ¿Será esta etapa recordada como la deconstrucción del derecho del trabajo? Y aquí termino pensando un poco cómo se responden estas preguntas. Porque ¿cuáles son los valores que están en juego? La pregunta es, ¿seguimos compartiendo la idea de que la protección del salario, la protección del descanso, el amparo a la libertad sindical son en definitiva proyecciones de la tutela a la vida,
a la libertad, al honor, a la dignidad, a la libertad, ¿lo seguimos compartiendo? Porque esas son las respuestas que construyeron la legislación laboral. Esas son las respuestas que llevaron a consolidar el derecho del trabajo en América Latina con determinadas características. ¿Dejamos de reconocernos en aquella fórmula matriz, el trabajo no es una mercancía? Francesco Carneluti decía, la misión del derecho es imponer la ética a la economía. La misión del derecho, no del derecho del trabajo, del derecho, es imponer la ética a la economía. Y yo digo, procuremos estar a la altura de esta idea tan simple, tan precisa, tan bella. Construyamos ética para las futuras generaciones, construyamos también democracia, confianza y esperanza para esas generaciones, construyamos un derecho que continúe siendo instrumento de justicia, que proteja al débil contra el fuerte y que para nuestro honor haga de nuestra América Latina un lugar digno de ser vivido por nuestros hijos. Muchas gracias. Bom, acho que a aula do professor Mário Garmendia nos dá aquela injeção de ânimo para que a gente possa pensar ainda num direito do trabalho que previna, pelo menos, os maiores sofrimentos que o trabalhador e a classe operária, e por que não dizer também os microempresários e os pequenos empresários possam sofrer. E eu, num exercício de futurologia, já lhe faço uma pergunta sobre se nesse transtorno de personalidade e vivendo o Brasil e a Argentina, como o senhor mencionou, uma época de algum retrocesso na legislação protetiva, se isto é possível que se espraie para os países do restante da América Latina, ou se há alguma possibilidade de que haja, com pesos e contrapesos, algum retorno ao que conhecemos, pelo menos como os princípios que informam o direito do trabalho e que tão bem aprendemos com o seu conterrâneo e nosso querido amigo, e que tivemos muitas possibilidades de ouvi-lo em Porto Alegre, o Américo Plá Rodrigues e também Héctor Barbegelato. A primeira questão, só para impulsionar um pouquinho o debate. Yo tengo la impresión, tengo la sensación de que hay determinadas bases conceptuales precisamente centradas en esos valores de la vida que consideramos fundamental proteger, que no cambian con la legislación. A veces la legislación toma un sentido que se aparta de esas bases, pero más tarde o más temprano el sistema de esos valores o el sistema en el que están centrados esos valores, termina corrigiendo las desviaciones, aún las que parecen más difíciles o más complicadas de revertir. Porque en definitiva las preguntas básicas son las que creo planteábamos allí. No estamos más de acuerdo en que el trabajo no es una mercancía, aquellas ideas fundamentales. ¿Cambiamos de opinión al respecto o seguimos compartiendo esas ideas? Yo creo que el sistema de alguna manera termina corrigiendo, porque son bases que a veces yo diría son naturalmente supralegales
y hasta en cierta medida son de carácter cultural, hacen a la esencia de lo que es el pacto social que nos vincula, que a veces tiene este tipo de desviaciones. Concretamente no es un dato, es un dato que no se puede evadir. De qué manera fue concebida la reforma de la CLT en Brasil, que prácticamente parece como que estuviera consagrando una especie de, más que de principios, de proyectando principios, son antiprincipios. Pero la cosa es que puede provocar, sí, en lo inmediato algún efecto de contagio, pero a la larga, no sabemos cuánto, se corrige. Eu pergunto se algum dos colegas querem fazer alguma pergunta. Doutor Adriano Santos, por favor. Nosso coordenador acadêmico. Professor Mário, no Uruguai, quais foram as fontes materiais que levaram a esta nova ascensão da proteção trabalhista? Porque no Brasil, a partir da reforma, nós temos a ruptura, né? A fratura agora em 2017. No Uruguai, me parece que o fenômeno aconteceu tempos antes e voltaram a aumentar a proteção. O senhor teria alguma ideia do que levou a legislação trabalhista uruguaia a voltar à proteção, especialmente em tempos que se fala em internet das coisas, indústria 4.0? Como é que a gente faz essa proteção? Essa é a minha pergunta. Los fenómenos jurídicos en general responden también a circunstancias políticas. En 2005 hubo un cambio político importante en Uruguay y cambiaron determinadas circunstancias de contexto que mejoraron el poder sindical, que ambientaron también la posibilidad de adoptar este tipo de normas más protectoras que las que ya teníamos, pero además Uruguay, insisto, tiene una tradición construida sobre la base de la protección social, que viene desde 1915, con algunos momentos de quiebre, con algunos momentos de menor aplicación de las normas o de menor desarrollo legislativo, pero otros, insisto, la legislación protectora en Uruguay no empieza en el año 2005, sino que adquirió un impulso. Quiero señalarles además, porque el caso de Uruguay se relaciona con la respuesta que le daba recién a Carmen. El caso de Uruguay es bastante especial porque el derecho del trabajo uruguayo, mucho más que las normas del derecho positivo, tiene su esencia en los principios. Tanto que un abogado hace muchos años decía, si se quisiera flexibilizar el derecho del trabajo en el Uruguay, alcanzaría con una sola ley de un solo artículo que dijera, derógase el libro Los principios del derecho del trabajo de Américo Pla Rodríguez. Muito bom. Alguma outra pergunta, colegas? Não? Então, vamos interromper por 15 minutos para um coffee break e voltamos em seguida com a professora Maria Angélica Casals, que vai nos contar um pouco da experiência chilena sobre o direito do trabalho e a justiça do trabalho. Está bem?